La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Jacobo Grinberg nació en México en 1946. Estudió psicología en la UNAM y más tarde se especializó en neurofisiología en Nueva York. Su curiosidad lo llevó a cuestionar los límites de la ciencia tradicional y a explorar fenómenos como la telepatía, la percepción extrasensorial y el poder de la mente sobre la materia. Su trabajo lo convirtió en una figura única, un científico que intentaba probar lo que muchos consideraban imposible. Uno de sus mayores aportes fue la teoría sintérgica, una propuesta radical sobre la forma en la que percibimos el mundo. Grinberg afirmaba lo siguiente: la realidad no es algo fijo e independiente, sino una construcción de nuestra mente. También afirmaba que existe un campo energético universal y si logramos alterar este campo, podríamos modificar nuestra percepción y acceder a otras dimensiones de la realidad. Esta teoría tenía similitudes con ideas de la física cuántica y la mística oriental y sugería que la conciencia podía influir directamente en la materia. Para probar sus ideas, Grinberg realizó experimentos en los que analizaba si dos personas podían sincronizar sus cerebros sin estar en el mismo lugar. Utilizando electroencefalogramas, descubrió que en ciertos casos las ondas cerebrales de dos individuos parecían coincidir a distancia, como si estuvieran conectados por un mecanismo desconocido. Esto sugería que la mente humana podía comunicarse sin necesidad de palabras ni contacto físico. Grinberg también estudió a curanderos y chamanes mexicanos, especialmente a Pachita, una famosa sanadora que realizaba cirugías psíquicas, sin anestesia ni equipo médico. Según los testimonios, Pachita podía extraer órganos y curar enfermedades sin dejar cicatrices. Para Grinberg, estas experiencias eran una prueba de que el campo sintérgico podía manipular la realidad de formas aún inexplicables para la ciencia. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues, lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. En 1944, cuando estaba en la cima de su carrera y en contacto con científicos de Estados Unidos, Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro. Su casa estaba intacta, no hubo señales de violencia y no se encontró ninguna pista sobre su paradero. Las teorías sobre su desaparición son muchas. Fue secuestrado por el gobierno o por grupos poderosos debido a sus investigaciones. Logró acceder a otra dimensión a través de su conocimiento sobre la conciencia, o simplemente decidió desaparecer para continuar sus estudios en secreto. A pesar de las múltiples investigaciones, su caso sigue abierto y sin respuestas. Jacobo Grinberg desafió los límites de la ciencia y la percepción humana. Su trabajo sugiere que la realidad es mucho más extraña de lo que imaginamos y que la conciencia podría tener un poder aún desconocido. ¿Fue su desaparición un accidente, una conspiración o el resultado de un descubrimiento que cambió su destino para siempre? Sea cual sea la verdad, su legado sigue vivo y nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la naturaleza de nuestra propia existencia.